Listo, por acá vamos ahorita a ver el siguiente episodio. Cómo hacerle la limpieza al procesador. ¿Qué técnica voy a usar? En este caso sí, a diferencia del anterior, voy a poner la boquilla. Acá sí ya trabajo con boquilla. Pongo la boquilla. eh, el aire lo bajo un poco, lo dejo en uno, con 380 de calor, pero en uno de aire. 380 de calor, uno de aire. Y con el culo de la pinza, con este culo, raspo. Mientras doy calor, se derrite el estaño, aprovecho raspando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí. No le hago con la chupa suelta. Sí, sino que esa técnica yo la usaba antes. Colocaba flux, estaño para cambiar la aleación y empezaba a restregar. Que sí es una opción, ¿no? Empezaba a restregar, sino que a veces había procesadores que de pronto algún descuido mío le hacía muy duro y se raspaba. Y tocaba hacerle recubrirlo como hicimos con la placa. Donde se raspaba, quedaba la intemperie, el cobre que está ahí dentro. Y si uno no lo tapa, no lo cubre, cuando haces el revaling se te forman esferas ahí. Entonces después uno se confunde y lo vuelve a soldar, y si uno no se da cuenta va a ir esa bola ahí y soldada con otra y así un corto. Pero sí, también ya vamos a estar viendo esa técnica de ahí. Ahorita lo voy a hacer con esta forma y luego lo vamos a ver con la malla y flux, a ver cómo sale. O sea, en sí acá también uso malla y flux, sino que el exceso de resina es el que lo saco con esto. Por ejemplo, doy calor ahí, espero que se derrita este estaño que está aquí. Ya cuando lo vea que se derritió, empiezo a raspar. ¿Así es? Ahí. ¿Qué es lo que saco? Nada más la resina, el exceso de la resina, para no estar raspando con el cautín caliente y la malla restregando ahí, afanado a que saque la resina. Y ahí es cuando se suele pelar el procesador. Entonces, el truco está en dar calor, ves que se derritió, cuando ya veas brillosa la soldadura, retiras la pistola y sigues limpiando. Esto con el fin de que no se nos raspe o no se nos dañe el procesador, porque estos procesadores cuando le das mucha calor, si yo 380 voy y lo concentro encima del procesador, el procesador se va a soplar, se infla. Entonces yo doy calor, se derrite el estaño, ya cuando lo vea derretido, limpio, saco la pistola y como sigue derretido todavía un ratito más, yo ahí continúo limpiando. Se vuelve a hacer duro, vuelvo a acercar la pistola, limpio, alejo cuando ya se derrite y si ves cómo queda. Ya quité el exceso de resina. Cuando tiene mucha resina y uno va a quitar con la malla chupa suelda, tienes que restregar muchas veces. Dale, dale. Como está la punta del cautín ahí fija, y estás dale, dale, se debilita el recubrimiento que trae el procesador y es más probable de que se pueda llegar a pelar. Entonces, Ahí hay un punto, en este triangulito viene así. sí, sí. Entonces mira cómo quedó ahí. No se pela, yo me he dado cuenta y desde ahí uso esa técnica. No se pela, casi nunca se me ha pelado desde que uso esta técnica. Más bien cuando yo hacía lo que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, imaginemos que acá tengo buena resina todavía. Yo hago esto y como para sacar esa resina me toca restregar muchas veces. Ahí se pela el procesador. Como acá ya no tiene exceso, ya nada más hago lo que hice con la placa. Paso superficialmente. Entonces acá paso superficialmente, ya no tengo necesidad de hacer presión porque ya no hay resina, solo hay pues una pequeña partículas de resina y esas son las que estoy ayudándole a sacar, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces se ve el color del cobre ya. Ahí lo vemos.
Y ahí lo vemos. Ok. Ahora vamos aquí a hacer una limpieza y ver finalmente cómo nos quedó esa primera limpieza. Ok. Ahí lo tenemos. Y mira cómo nos quedó. Si ves que no se peló en lo absoluto. No sé si se lo avanza a apreciar ahí. Miren cómo no tiene nada de partes peladas. Ese punto brilloso es como un triangulito que lleva ahí. Acá, esto de aquí que se ve como negrito aquí, ese de ahí. Igual aquí todavía hay un poquito de como de partículas, que yo eso sé dejar porque es resina, pero una mínima caracha, una carita ahí finita nada más. Yo esa la sé dejar porque incluso me ayuda a tapar a este triángulo, porque en este triángulo también se forma estaño. Y a veces esa bola de estaño, cuando estamos derritiendo o soldando, se suelta de ahí y se pega a otro y genera un corto. Bien, entonces ahí ya nos queda, ya aquí ya está óptimo para hacerle su revaling. Ya está pleno para hacer ahí el revaling. Una forma segura, rápido de limpiar. Y pues no hay riesgo de que se nos pele. Mira, ¿no? A mí se me pelaba anteriormente y me tocaba andar recubriendo con máscara UV donde se pelaba. Y todo esto quita tiempo. Todo eso te va quitando tiempo. Ahora sí, el revaling, préstame el stencil. Ok, aquí buscamos el modelo que vaya a quedar ahí, que creo que es este de acá. Y como trabajamos con un stencil universal, si se nos peló algo toca recubrirlo, porque de lo contrario se puede formar una esfera por ahí. Ok, ahí lo hemos limpiado un poquito. Y vamos a ver. Este mismito es. Entonces ahí lo tenemos ya preparado. Lo cuadramos muy bien. Y ahí está bien alineado. Y le vamos a colocar el estaño. El estaño lo colocamos con cualquier espátula por ahí. Una espátula que tengamos. Mientras, a ver, esto sí lo voy a hacer con el glass para que vean la técnica del glass. Entonces limpiamos el vidrio acá. Tiene que ser un glass original. Si no es un glass original, se te parte, con la calor se parte el glass que no es original. Tiene que ser un original que saques de un teléfono, porque es más resistente. Igual en lo personal siempre es recomendable un glass pequeño para que no nos estorbe en la mesa. No vas a sacar un glass de un A70 para trabajar un IC de carga, un ejemplo. Sería grandote, te taparía todo. Hace el mismo trabajo, pero sería muy grande, me estorbaría en este caso. Lo coloco ahí. Y empiezo a regar el estaño. Y empiezo a regar el estaño. Lo paso con el dedo. Muchos dicen no, que con el dedo no. Ya eso es
cuestión de gusto, cada quien lo hace como más le convenga, le parezca. Yo siento que con el dedo se me hace mejor porque siento que no habrá un hueco que no le entre. Pero si yo hago con algo metálico, entonces puede ser que solo se forme en la parte de arriba y no está llegando abajo. En cambio con el dedo uno como que lo hunde y lo manda hasta adentro. Entonces me queda esa seguridad de que no me va a quedar un hueco que no esté lleno. Ahí le pongo el glass, ahí. Y lo sujeto con una pinza. ¿Para qué es el glass? Nada más para que el stencil universal no se nos eleve, no se nos deforme, nada más para eso. ¿Qué temperatura voy a usar acá? 380 con el aire que yo quiera. Lo puedo poner encima o lo puedo poner más lejos, como sea. Y aquí le doy calor, espero que se fundan todos. Y de acá tengo yo la vista para poder ver si me va quedando más grande o más chica algunos sectores. En este caso se los ve todo del mismo tamaño, ¿sí? Se los ve todo iguales. Y acá, a ver, déjame verificar bien porque si se los ve todos bien, ok. Acá en esta técnica, bueno, le vamos a pasar otra manito más porque aquí se ve una más pequeña, parece, allá en la orillita. Para pasarle otra mano más cuando se les vea una más chica, de aquí se logra ver, por ejemplo, las partes más oscuras serían más pequeñas. Entonces aquí tenemos en esta esquina y en la demás acá unas partes más pequeñas. Sostenemos el glass hacia abajo para que se endurezca la soldadura y quede chupado en el stencil. Nos sirva como de base, de ayuda. Entonces acá ya está chupado en el stencil. Le damos ahí una limpiada y concentramos el estaño en las partes más vacías. Las que previamente yo ya había visto que era por esta esquina de aquí. Aquí le meto y por la otra esquina. Por acá. Ahí. Entonces ahí concentramos el estaño en esas áreas. Aquí con la Gillette Servicel Milagro ya le vamos a poner la marca. Hacemos un corte con el fin de emparejar si es que alguna está quedando más alta, ¿no? Como no cortó mucho, quiere decir que están quedando parejas. Listo. Volvemos a colocar el glass y volvemos a hacer el procedimiento. Le doy calor. La tenencia del glass no es que hay que hacerlo durísimo para abajo, basta nada más con algo necesario para que no se nos levante el stencil y nada más. Ahí ya vemos mejor. Se me partió ahí. Es que mucho le has de haber hecho duro. Ahí le vemos ya mejor, mejor tamaño. Y aquí es otro error que muchos cometen. Lo esperan que se endurezca en el stencil y se les queda chupado. Y cuando lo obligan o lo quieren jalar a la fuerza, lo empujan para allá, arrancan las pistas desde el procesador. Las arrancan y dañan un procesador. Entonces es la técnica que yo siempre recomiendo. Dan calor. Por aquí esperan que se funda todo. ¿Por qué es mejor hacerlo de aquí mismo? Ya les explico por qué. Dan calor, cuando ustedes vean que todo está fundido, el estaño de ahí, sacan la pistola y cuentan 3. 1, 2, 3 y van levantando suavemente. ¿Sí ves? ¿Qué pasó ahí? El glass y el stencil se levantó por la calor, entonces ¿qué hace el stencil? Una especie de U hacia arriba. De lo que está así, cuando ya tú levantas, se hace así. Y el procesador queda abajo. ¿Por qué se desconecta el procesador? Porque el estaño todavía está aguado. Entonces el procesador se pega al papel higiénico y el stencil, como la temperatura lo tiene inestable, se eleva y se desconecta solito. Sí, también se me pegó. Sí. Entonces, ¿por qué? Es mejor hacerlo de esta manera, porque hay otros colegas que te recomiendan sacar así todo, sacar ejemplo el stencil, ahí,
cuando está chupado y ponerle flux y ahí darle calor. Pero ¿qué pasa con esa técnica? Que recuerda que estamos trabajando con stencil universal y que hay esferas formadas donde no hay nada. Cuando tú le pones flux o así no le pongas flux, le das calor, esas esferas que no están soldadas brincan y andan arriba y se unen a otra y a otra y te pueden dañar el rebalín. Por ejemplo, las esferas que no están formadas, en ese caso quedan en su misma posición y no se une a otra. Si ves que ninguna se unió. Entonces yo vengo y aquí hay esferas en el aire, mira, si ves, estas están en el aire, estas en el aire, y si ves, ya, y si yo por ejemplo dejo que se chupe, saco el glass y trato de dar calor para que se pongan redondas y poder despegarlo, estas esferas que están en el donde no hay nada, por así decirlo, están en el aire, brincan y se unen a otra. Se le sube a esa, se le sube a la de acá, se le sube a la de acá y ya te dañó el rebalín. Entonces mira de esa forma que yo lo hice, ninguna se unió, las esferas sí quedaron ahí formadas, pero con una cepillada ya las arranco, se van de ahí las que no debe ir y solo queda la que la que está soldada. Yo vengo, ¿cuántos intentos hicimos? Uno y una para retocar, 2 intentos. ¿Cuánto me demoró? Menos de 5 minutos, menos. Entonces esto es una forma muy práctica para todos los que van comenzando. Hagan esta técnica y verá que el tema de rebalín a procesador se les va a hacer muy facilito. Entonces ve, acá lo tenemos. Vemos que todas nos quedaron elegantes, ninguna quedó más grande ni nada. Entonces ahí le ponemos un poquito de flux y le damos un poquito de calor para que se formen, se hagan bien redonditas y queden guapas ellas. Ahí van a ver. Ahí para que no luzcan como resecas y se las vea ya mucho mejor. Entonces acá le damos y ahí ellas se van a poner brillositas como las esferas del dragón. Ahí van cogiendo forma y si ves cómo le cambió la película, se las ve mucho más bonitas. Vea, ¿sí? Ahí ya quedaron listas para montar en la máquina. Ahí la vemos cómo se las ve. ¿Sí? Bien formadas todas. Ahí la vemos. Y se ve muy bien. Ok. Ahora vamos a montar y ver la técnica. Préstame ver la técnica que vamos a utilizar para montarlas. Acá ya vemos cómo nos ha quedado. Ahí a la reconstrucción que hicimos le vamos a poner un poco de flux y vamos a tratar de estañarlo un poco, ¿sí? De que se estañe un poco para que la soldadura del procesador se una y no quede haciendo de pronto un falso contacto. Aquí le vamos a poner un poquito. Ya eso basta, ya quedó ahí. Ya. Ahí sí se va a soldar ya. Quedó raspadito ahí. Entonces acá en esta reconstrucción hay otra. ¿Cómo? ¿No le relleno ahí con estaño? No. Ahí nomás, solo le quito como quien dice el recubrimiento nada más. En esta reconstrucción hay otra cosa que usted puede usar para identificar si le está quedando bien. En el ejemplo de este de aquí, raspo ese punto ahí, ¿no es cierto? Lo raspé ahí. Tienes que decir como los del video de papá. Cuando yo diga lo raspé ahí, tú dices sí, lo raspaste ahí, repites lo mismo, ¿eh? Lo raspé ahí
Sí, lo raspaste ahí. Bien. Ay, así, ¿se ha visto ese que dice papá, papá? ¿Qué haces, papá? No, No ha visto eso, ¿no? ya salió un meme creo que de Selvi. Sí, ahí hicimos un... Ok. Entonces, aquí vamos a tomar una medida en esa línea. Vamos a ver. Vamos a ver qué lectura nos da en escala de diodos la reconstrucción que yo he hecho allá. En esta parte pelada toco aquí. Me da 465, ¿no es cierto? Con Si tierra. estoy en diodos. En escala de diodos es el positivo a tierra y el negro a la línea. Ya. Entonces me dio 400, ¿cuánto? 65. 465. En esta pista de acá debería dar lo mismo. Ahí está. Entonces eso sería como revisar la continuidad, ¿no? Ok. 465, ese número me lo llevo en la mente. Ya se cayó el procesador. Me lo llevo en la mente, 465. Cuando yo ponga el procesador, voy y mido ahí mismo y veo si es que hay un cambio de lectura. Si hay un cambio, por ejemplo, subió más o bajó más, entonces esa sería la indicación de que el procesador sí quedó bien soldado ahí, porque hubo un cambio ahí, ¿no? Entonces esa es una forma de ver si te está quedando una reconstrucción bien. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, este otro pad que quedó acá, que se movió y lo volví a colocar ahí, lo mismo le hago. Si yo quiero ver de pronto si no está haciendo un mal contacto, ¿qué es lo que yo hago? Yo vengo y lo mido acá a él y ahí me da una señal. Entonces quiere decir que ese pad, a pesar que se voló, se movió y lo volví a enderezar, sí está teniendo una conexión a algún sector. Entonces acá colocamos, a ver, ya, colocamos flux. Ahí, por aquí. Ok, ahí. Y acá lo vamos a montar. Yo siempre me olvido para qué lado iba. ¿Cuál era el lado de guía, el punto de guía? A ver, déjame ver según por los vals. Ok. Sí, así va. Así, en ese sentido. Así va. A ver. Ajá, sí va. Ahí va. Ok, ahí vea. Ya lo tenemos listo, hemos hecho todo el procedimiento. Ahora acá hay una técnica para comenzar para principiantes que yo usaba antes. Por ejemplo, yo solo miraba al profe Quinceno y decía, Dios mío, cómo ese señor lo sujeta mientras le echa calor. Porque imagínate sujetarlo y dar calor y que se te mueva por un error, ya se dañó todo. Entonces a mí me daba miedo eso. Yo qué hacía en esa época, lo ubicaba. Venía, lo ubicaba bien cuadradito, que quede bien ahí cuadradito. Estos puntos de acá son la guía para saber hasta dónde debe llegar el componente. Aquí y acá tiene otro. Entonces Ya. entre esos puntos yo lo ubico. Que no quede ni muy allá ni más acá. Debe quedar ahí. Esto cuando yo lo hacía antes, cuando todavía no tenía mucha práctica. Entonces lo ubico ahí. Ejemplo ahí. Ahí ya quedó bien. Pero lo colocaba sin flux, sin nada de flux. Ponía 380 en mi fuente y lo menos de aire posible, con el fin de que el aire no me lo mueva. Entonces 380 sin nada de aire, venía y le ponía ahí. Ahí yo ya calculaba que se derritió por ahí la pista, sacaba la pistola y lo iba a tocar, obviamente no rapidito porque hasta que se endurezca, ¿no?
y lo iba a tocar a ver si ya estaba duro. Entonces, el hecho de que esté duro no quiere decir que ya quedó bien soldado, porque una soldadura sin flux no vale. Nada más que se suelda algún componente, alguna pista, algún vals que le llegó la temperatura más y se fundió y ese se pegó. Entonces, el que se fundió más rápido, ese nada más se pegó, o sea, como una base nada más. Ahí ya cuando yo lo veo que se pegó, que ya está duro, le coloco flux y de vuelta le vuelvo a dar, pero esta vez con flux, lo mismo, sin aire. Y ahí el flux va a hacer que se hagan bonitas las soldaduras y se una bien. Entonces ahí el ICEP va a descansar bien y ahora sí se va a soldar bien. Con 381 de aire. Exactamente, sí, 381 de aire y con el flux él ya va a moverse un poquito, como que se acomoda y ahí ya va a quedar bien. Esa es una técnica para principiantes que todavía se les mueve el componente. No lo pongan con flux, suéldenlo sin flux, luego le ponen el flux y se va a acomodar solo. Pero ya, si ya tenemos experiencia, 380, le puedo subir a 3.4 de aire y lo sostengo. Algo parecido a lo que te estoy diciendo, pero esta vez es diferente. Ejemplo, lo ubico en las guías, que sería más o menos ahí. Lo sostengo y le doy calor. Mira, le doy calor. Mientras lo sostengo, calculo que se haya fundido ya. Lo sigo sosteniendo hasta que se endurezca un poco. Y suelto. Listo. Entonces, algo parecido a la técnica que te decía ahorita. Mira, ya él está duro. Y está bien alineado. Si ves, está aquí y acá. Pero el hecho de que ya esté duro no quiere decir que ya está soldado. ¿Qué se soldó ahí? La que avanzó a derretirse más rápido, nada más. Eso sirve como base. Una vez que ya está en ese punto 380 y bajo el aire, lo bajo a 2, a 1 y vuelvo a darle calor, pero ya no lo agarro. Todavía no con flux. Ahí ya tiene flux, porque ya le pongo el flux porque yo lo agarro, que no se me mueva. ¿Sí me entiendes? Entonces, si estás comenzando, no le pongas flux porque el flux cuando le des calor empieza a burbullar y te lo mueve para todos lados. Ahí hay que agarrarlo. Entonces acá ya no lo agarro porque ya está soldado ahí y le doy calor con mucha paciencia. 380, 2 de aire y él solito debería como hacer un movimiento. Cuando sabes que ya está la temperatura, no, ahí se vio cómo se movió. Cuando ya el estaño el flux empieza como a hacerse aguadito por ahí afuera, ya está. Ahí, si yo quiero lo dejo ya ahí porque ya se soldó bien. O si no, le doy un ligero toque, pues no es recomendable porque a veces la mano se va de más y lo mueves mucho y dejas unidas las pistas internas. No es muy recomendable, pero yo en ocasiones sí lo toco un poquito. Así, ahí lo veo que se movió y listo, lo dejo ahí. Ya quedó todo el procedimiento completo, un revaling, la extracción, la limpieza, reconstrucción, revaling y cómo lo montamos. Ahí ya quedó perfecto ese revaling paso a paso. Ya la memoria es el mismo procedimiento, pero ya con menos riesgo ya. La memoria ya es el mismo procedimiento con menos riesgo. Entonces, por acá le vamos a dejar de ejercicio acá al colega que baje la memoria. ¿Vas a bajar la memoria? Sí, vamos a ver si es que le hago todos los pasos que me indicó, tanto sacar la memoria, limpieza de la placa y limpieza de la memoria y volver a colocar las esferas del mismo tamaño con todo lo que me indicó. Vamos a ver si es que me sale en este momento. Listo, yo por acá voy a la casa y ya regreso. Entonces de ejercicio le queda eso ahí, ya vengo y le vamos a evaluar cómo le quedó el revaling al colega y cómo le quedó la extracción y todo. Según lo que le mostré ahorita, vamos a ver si lo aplica. La misma técnica para sacarlo, todo hace lo mismo. Acá es más fácil porque las esferas son menos y son más grandes, son más fáciles de hacer el revaling. No son tan pequeñas como la de un procesador. Entonces ahí te queda de ejercicio mi querido colega Eduardo. Y va a ser ahí la práctica, vamos a ver cómo le queda, ¿no? Entonces vamos por acá. Ok,
Ahí tenemos el segundo episodio, técnicas para procesador y memoria revaling que le vamos a hacer y con qué novedades nos vamos a topar ahí. Pilas.